El turno le corresponde al señor Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Axel. Bueno, ¿aló? Gracias. Yo evidentemente discrepo con lo que dijo Andrés y con lo que acaba de decir Ernesto, y en parte también con lo que planteó Evelyn, a pesar de que filosóficamente estamos de acuerdo en muchos puntos. Pero lo que yo les quiero decir, todo el mundo habla de la desigualdad en Chile y lo escandalosa que es la desigualdad, como si la desigualdad fuera el problema. Y a mí me parece que eso no es efectivo, y se los voy a decir, y les voy a decir ahora por qué. Imagínense el siguiente experimento teórico. Si pudiéramos multiplicar por 10 el ingreso de todos los chilenos, o por 100, nombren la cifra que ustedes quieran, mantendríamos exactamente los mismos niveles de desigualdad que tenemos hoy. Sin embargo, no habría nadie que carecería de acceso a bienes y servicios que consideramos fundamentales. Pero la desigualdad permanecería. Ahora, imaginen el segundo escenario. Le quitamos el 50% al 10% de mayores ingresos en Chile, de lo que gana. Tendríamos una sociedad muchísimo más igualitaria. Muchísimo más igualitaria. Es esta segunda sociedad, mucho más igualitaria que la anterior, pero más pobre en términos totales, más justa que la primera. Si ustedes creen que no, entonces el problema no es la desigualdad. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. El problema es la pobreza, el problema es la falta de creación de recursos que necesitamos lograr. Y para eso no hay nada mejor que el libre mercado de las instituciones que incentivan la creación de riqueza. Ahora, la pregunta de la desigualdad, si es justa o no, es una pregunta filosófica finalmente. ¿Cuándo es injusta la desigualdad? Mi respuesta es categórica. Cuando existen instituciones, prácticas o hábitos que van en contra de la libertad y la dignidad de las personas. Cuando se respeta la dignidad de las personas, quiere decir que se respeta la posibilidad que tienen de elegir, de decidir qué van a hacer con sus vidas, de decidir qué van a hacer con los medios de los que disponen, independiente de cuál sea el origen social y las limitaciones que según nosotros esas personas puedan tener. Cuando esas personas deciden libremente de lo que tienen, ¿qué van a hacer con lo que tienen? De ahí se generan resultados en relaciones exentas de fraude, en colaboración, la gente que va a ver a Alexis Sánchez en un partido de fútbol, por ejemplo, que compra las camisetas. Es injusto que Alexis Sánchez se haga rico si muchas personas fueron voluntariamente, sin coacción, a comprar las entradas del partido de Alexis Sánchez. ¿Es injusta que esa redistribución de riqueza sea de esa manera? ¿Por qué va a ser injusto si estamos respetando la dignidad de las personas y la libertad que tienen de elegir? ¿Cuándo es injusta la desigualdad? Cuando se producen capturas de, por ejemplo, el Estado por parte de grupos de interés que extraen beneficios y privilegios, ¿no es cierto?, a expensas de todo el resto. Caso clásico son las leyes de protección comercial, subsidios que se dan a ciertos sectores de la empresa privada o la captura de empresas estatales por parte de sus sindicatos, y conocemos casos bien claros en Chile. Eso es injusto porque ahí se está utilizando la coacción, el aparato del Estado para enriquecer a unos a expensas de otros. Eso sí es injusto, pero cuando se está realizando un intercambio voluntario, las partes que entran en este intercambio voluntario, en el mercado, el que va a comprar la entrada de Alexis Sánchez, valora lo que le está otorgando a Alexis Sánchez más de lo que está pagando, o lo mismo, de lo que está pagando, eso es sabotaje, no, de lo que está pagando. ¿Me entienden el punto? O sea, si las personas deciden libremente qué van a hacer con lo que se han ganado, ¿por qué va a ser injusto el resultado de eso? Y no se olviden que la justicia es un atributo de los actos humanos. Eso es, los fenómenos naturales no pueden ser injustos. Donde no ha mediado voluntad humana, uno puede decir que es injusto que el vecino le haya quemado la casa, pero no puede decir que es injusto que un rayo le haya quemado la casa. ¿Me entienden o no? Esa es la diferencia. Entonces, si tenemos un conjunto de personas en una sociedad que deciden libremente lo que van a hacer con lo que se han ganado, los resultados, da lo mismo cuáles sean, no pueden ser injustos. Lo que no significa que no nos hagamos cargo de aquellos que no han tenido el suficiente acceso o que no han participado en este proceso para tener un mínimo bajo el cual no debieran caer. Y en eso yo estoy de acuerdo con Andrés. Pero el problema en ese caso, como les digo, no es que haya desigualdad. El problema es que no queremos que haya personas que estén bajo un mínimo. Entonces, insisto, la desigualdad no es el problema. El problema es la falta de libertad. Porque eso atenta contra la dignidad de las personas. Y yo entiendo libertad, a diferencia de Andrés en esto, como lo entiende el mundo progresista, como la ausencia de coacción, el hecho de que ustedes puedan diseñar su plan de vida y perseguir sus fines, sus sueños, sin que otros se los impidan por la fuerza. Yo no entiendo libertad como poder. Esa es la diferencia. Andrés entiende libertad como poder, el poder hacer lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si no tienen los medios para eso? Bueno, entonces dicen, de ese sector, el Estado tiene que redistribuir, tiene que quitarle la propiedad a algunos para pasársela a otras, tiene que regular, tiene que intervenir. Entonces se invierte la lógica de que hay que proteger la libertad y los derechos de las personas
Y el Estado, en lugar de pasar de ser un protector, pasa a ser un interventor más grande. Entonces, sin perjuicio de que yo comparto que el Estado tiene que jugar un rol redistributivo, es muy complejo el argumento de decir todas las personas tienen que tener un derecho a poder hacer lo que quieran. Porque en ese caso, lo que estamos convirtiendo el Estado es obviamente una fuente insaciable de provisión de bienes y servicios para todo el mundo, de manera tal de satisfacer deseos y necesidades, y sabemos que eso termina en grandes crisis fiscales y en grandes problemas, además de afectar la libertad de las personas, como hoy día está ocurriendo en Europa, en que los estados de bienestar están quebrando. Y no se olviden de una cosa: el que aprecia la libertad solo por los beneficios que ésta otorga, finalmente, dice una vieja sentencia, tiene alma de esclavo. Muchas gracias. Axel Kaiser nos dice que el Estado, cada vez que mete la mano, se transforma en un monstruo, una ballena, en el Leviatán. Y yo me pregunto por qué Axel se queda pegado en las fallas del Estado y no se acuerda que también hay fallas de mercado. A mí no me parece que haya que centrarse en una o en la otra. Ambas son importantes. Y por lo tanto, así como hay que ponerle disciplina al mercado, hay que ponerle disciplina al Estado. Eso tiene que ver con instituciones, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con reglas del juego, tiene que levantar con levantar la voz y levantar el dedo y decir, usted es corrupto. Esa es una mala práctica, eso no se hace. Gracias, Andrés. Pero el Estado puede hacerlo mejor si es que le damos la oportunidad. Una breve introducción, ya que fui interpelado, voy a aprovechar de referirme brevemente a lo que dijo Andrés Velasco. Efectivamente hay fallas en el Estado y en el mercado, y es una de las grandes falacias de la economía neoclásica el haber planteado alguna vez que el mercado tenía fallas. Porque toda institución, organización o evento en el cual participan seres humanos por definición es imperfecto. La diferencia está en que los errores que cometen los políticos y burócratas, eso que llamamos Estado, lo pagan con el dinero ajeno, o sea, no asumen costo por sus errores. Cuando usted se equivoca en el mercado, hace un mal negocio, usted pierde su plata. Entonces pregúntense ustedes cuál sistema es más eficiente para resolver los problemas. Ahora, yendo a la pregunta de los talentos, yo creo que efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, Patricio, que cuando se producen barreras a la entrada, que las erigen normalmente los lobbies que capturan o que se coluden con la clase política, bueno, obviamente que ahí tenemos un problema de injusticia, injusta desigualdad, porque se le está impidiendo por la fuerza a otras personas competir. Y la creación de riqueza, la concentración de riqueza, por definición, no necesariamente es injusta. Si tú llegas a crear Apple y te hiciste rico porque estás creando valor y la gente está comprando lo que tú produces porque lo valora más de lo que tú pagas por lo que estás recibiendo, ¿por qué va a ser eso injusto? Ahora, el problema está cuando obviamente tú capturas a los fiscalizadores y tienes el caso de lo que los americanos llaman crony capitalism, que dicho sea de paso, es el ejemplo de Wall Street donde no existe libre mercado. No nos olvidemos que Fannie Mae y Freddie Mac, dos empresas creadas por el gobierno de los Estados Unidos, compraron y garantizaron la mitad de las hipotecas que Wall Street estaba generando y se estaban además financiando con una línea de crédito directa con el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, un intervencionismo masivo del Estado norteamericano en la crisis financiera también. Así que, para cerrar, digo simplemente que cuando existe libertad y las personas pueden emprender y no existen barreras a la entrada, la distribución que se sigue de eso, de relaciones exentas de fraude y colaboración voluntaria, no puede ser injusta porque los procedimientos que llevaron a esa redistribución no es injusta, lo que no significa que no ayudemos a quienes se quedaron fuera de ese proceso. Gracias. Yo con Axel tengo un problema de fondo, y un problema filosófico. Yo creo que él entiende mal la libertad, porque él dice cualquier transacción, si fulano compró y el otro vendió o viceversa, es voluntaria y por lo tanto es libre. Y eso no es así. Y este es un debate más viejo que el hilo negro en la filosofía. Y hay 25 contraejemplos. El más clásico, ya no recuerdo de qué filósofo es, el siguiente. Van dos tipos en un transatlántico cruzando el océano. Hay uno que viene una ola, se cae, se está ahogando en el mar. El amigo le dice, aquí tengo el salvavidas, te lo tiro, pero solo si me pagas $1.000.000. El tipo está de acuerdo. ¿Alguien puede pensar que esa es una transacción libre? Es una transacción. Uno dijo, págame, el otro le dijo, sí, pero evidentemente no es una transacción libre, es coercitiva. Y por lo tanto, suponer que cualquier ocasión que alguien compra y alguien vende, eso es libertad, es total y completamente erróneo. La gracia del liberalismo progresista es precisamente que pretende decir, mire, aquí hay voluntad, hay libertad, bien, aquí no la hubo. Una persona discapacitada que querría ir a trabajar, pero como en Chile no hay rampas, no puede entrar a su lugar de trabajo. Tú me vas a decir que no puede ir a trabajar. ¿Esa es una decisión voluntaria, una transacción de mercado? No lo es, por supuesto. Se le están quitando oportunidades. Y por eso el liberalismo bien pensado, moderno del siglo XXI, dice busquemos más libertad. Y a veces esa libertad requiere más igualdad.
Ahora viene la definición política electoral entre si votaría por Edwin Mateo o votaría por Andrés Velasco del señor Axel Kaiser. Bueno, podría ser el voto que decide la elección, así que... Imagínate. El voto que define. No, mira, lo primero es decir, me voy a pronunciar sobre eso, yo creo que es Andrés el que no entiende bien el concepto de libertad y que lo transfiguraron, y yo sé que él viene de una tradición filosófica de gente muy respetable y muy inteligente, como Amartya Sen, John Dewey y otros más, lo que no la hace más respetable que la tradición que puede ser John Locke, Adam Smith, Hayek y otros más, que ha sido la gran conflicto. Aquí ellos están viendo un conflicto que se ha dado ya por siglos entre dos posiciones filosóficas. El ejemplo que da del hombre que se está ahogando evidentemente no representa en el 0,0001% de los casos de decisiones que se toman en un mercado libre en una sociedad como la chilena actual. Entonces también en la teoría liberal clásica se contempla el estado de necesidad extremo porque en la sociedad libre existe una presunción en favor de la libertad. La libertad puede ser restringida cuando hay argumentos lo suficientemente potentes como para restringirla, pero la carga de la prueba siempre está de parte del que la quiere restringir. Entonces eso es importante dejarlo claro. Ahora, dicho eso, yo creo que tanto Andrés Velasco como Edwin Mateo serían buenos presidentes de la República, porque me parecen personas muy sensatas, muy razonables, más allá de diferencias filosóficas que podamos tener en algunas cosas. Y por lo tanto... Yo estoy seguro que esperaban más definiciones, ¿no? Es difícil. Voy a dejarlo abierto. Si cuando sea la próxima elección y ustedes vean quién termina ganando por un voto, van a saber la respuesta definitiva. Pero quiero terminar una cosita. Héctor, si tú acabas de decir que te parece un poco injusto que haya niños, gente que tiene acceso a una buena educación, buena salud, los medios para salir adelante y otros no. ¿Te parecería más justo que ninguno tuviera acceso a esos medios? Por cierto que no. Entonces el problema no es la desigualdad. El problema está en que nos falta crear la riqueza para que esos niños tengan acceso a esa, y toda esa gente tenga acceso a esos bienes. La desigualdad en la medida de la fatalidad. Pero es un problema de riqueza. Terminó un debate en la misma mesa. Ya. Bueno, yo les quiero decir que no se dejen tampoco llevar por la ilusión de que haciendo crecer el tamaño del Estado de la redistribución coactiva vamos a incrementar la igualdad. El caso de los países nórdicos no es tan así como lo plantea Ernesto. De hecho, hay estudios sobre el caso sueco que prueban que antes de que se hiciera el Estado de Bienestar en Suecia, en que el Estado no era más de un 21% del producto, Suecia era uno de los países más igualitarios y más ricos del mundo, y que después de que se empieza a hacer el Estado de Bienestar en la década del 50 en adelante, no solamente Suecia cayó del 4º al número 14 país de ingreso per cápita en el mundo, sino que además la igualdad no mejoró, incluso tuvo un pequeño deterioro. Entonces el problema de la desigualdad, si es que lo vemos como un problema y están todos de acuerdo en eso, yo creo que cuando hay libertad y todos están bien y todos están mejorando, no es necesariamente un problema. Porque si todos están yendo hacia arriba, ¿por qué va a ser un problema que uno esté un poquito más arriba que el otro? Pero en fin, si se ve así, no es necesariamente un tema que se va a resolver incrementando el tamaño del Estado, incrementando el poder de los políticos y el dinero que estos toman de los contribuyentes, porque además se produce captura de parte de grupos de interés también de este tipo de políticas redistributivas y por lo tanto muchas veces no generan el resultado que se pretende. Brasil tiene casi el doble del tamaño del Estado que Chile y es un país más desigual. Y yo les pregunto a ustedes dónde prefieren vivir, en Estados Unidos, que es más igual que otros países, que algunos países que existen en África, en que la gente tiene una calidad de vida muy mala, o en África. Entonces al final tenemos que tener un sentido de proporciones al discutir estos temas y tenemos que no dejarnos engañar por la sensación de que el poder político, que los políticos van a poder resolver un asunto que ya tiene en Chile siglos de existencia y que tiene orígenes que son mucho más complejos que pensar en una mera política tributaria o redistribución del ingreso. Gracias, Axel. Muchas gracias.